Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Moblaje. Si alguna vez te has preguntado o has querido saber un poco más sobre los principales oficios mexicanos, este episodio es para ti. Si aún no conoces Moblaje, te cuento, somos un medio especializado en diseño y arquitectura mexicana, pero no solo en lo que se ve, sino también en las personas, en los procesos y en las historias que están detrás de cada espacio. Pero, ¿por qué un podcast? Porque buscamos escuchar y amplificar las voces que hoy en día le dan vida al diseño mexicano. Aquí conversaremos con diseñadores, con arquitectos, con ingenieros, con creativos y con todas las personas que se dedican a darle al diseño un poco de vida y lo generan desde lo local y desde lo colectivo. Hoy abrimos con un tema que realmente nos interesa mucho: la memoria, los territorios y las nuevas narrativas. Y para eso tenemos a una invitada que justamente encarna este tipo de enfoque. Laura Noriega, diseñadora industrial y cofundadora de Tributo, que trabaja mano a mano con artesanos mexicanos y que desde el 2023 es miembro activo de nuestro comité editorial. Laura ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo con artesanos y por su mirada ética. Prepárate, te dejamos con el primer episodio. Laura, bienvenida. Es un honor que seas nuestra primera invitada en el podcast de Moblaje. ¿Cómo estás? Gracias, es un honor para mí. Muchas gracias por haberme elegido para dar inicio con este proyecto nuevo de Moblaje. Darnos a Tributo, que va a ser un poco del primer capítulo de Moblaje. Gracias a ustedes. Estoy muy bien, gracias. Me gustaría saber cómo es que pasaste en tu carrera profesional de ser una diseñadora industrial a una persona que está tan involucrada con todo lo tradicional, con todos los oficios. ¿Fue algún momento en específico que tú decidiste involucrarte en este tipo de prácticas? Sí, cuando yo estudié, voy a dar años como para tener un contexto, ¿no? Cuando yo estudié en la Universidad de Guadalajara en 1998, entré a la carrera de diseño industrial. Y en ese momento todo el contenido académico estaba muy dirigido a la industria de la fabricación en serie. Yo estudié todas las producciones en series de metales, plásticos, aluminios, maderas, etcétera, inyección, moldes. Y cuando me gradué me sentía como muy confundida sobre en qué quería ejercer mi profesión, porque no encontraba en dónde una especialización podía hacerlo, ¿no? Realmente siempre desde joven tuve esa necesidad de tener una motivación muy profunda sobre qué impacto tiene lo que yo hago y a lo que le dedico tiempo, ¿no? Y nuestra profesión, pues pasamos la mayor parte de nuestra vida y yo realmente quería tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, al graduarme estaba un poco decepcionada de en dónde podía yo ejercer y fue cuando decidí estudiar arquitectura de interiores. Ok. Porque en ese momento me di cuenta que ahí podía yo tener o generar algún tipo de beneficio. Dije, si estudio esto, realmente los espacios cambian el sentir de las personas, pueden generar un bienestar, pueden aliviar, pueden curar, pueden enriquecer, pueden energizarte, ¿no? Etcétera. Entonces dije, quiero estudiar eso porque realmente como que quería buscarle un pero, ¿no? Un porqué, perdón. Y a mi regreso fue gracias a haber estudiado eso, cuando yo estuve trabajando en Italia como arquitecta de interiores, que me di cuenta que existía toda una industria de la producción de mobiliario, de decoración, de iluminación, hecha localmente por oficios tradicionales que tenían, por gente que tenía generaciones en un taller, y empecé a admirarlo desde ahí, ¿no? Y empecé a reflexionar cómo si yo volviera a México en ese momento no iba a poder ser capaz de especificar en mis proyectos de interiores a una marca mexicana, porque en ese momento no existían, ¿no? Tal, porque te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y yo no tenía pensado regresar a México, pero a mi regreso, pues me encontré también con esa necesidad de encontrarme también dentro de Guadalajara como interiorista, y en esa búsqueda la vida me fue poniendo enfrente a la industria artesanal. Yeah. Y fui escuchando los llamados y el primer llamado que tuve, pues me enamoré, ¿no? Empecé a dar clases a mi regreso en la Universidad de Guadalajara y en el Tecnológico de Monterrey de diseño industrial, y ahí me asignaron un taller que se dedicaba, me invitaron a dar un taller en colaboración con artesanos, y en ese primero me fue tan bien que después me asignaron la generación completa. Ok. Y así estuve durante 3 años
dando talleres. En ese momento pues fueron impactos muy grandes porque trabajé pues con más de 10 talleres, con más de 200 estudiantes. Entonces se generó un impacto que al pasar los 3 años se pudo medir y para mí fue como realicé como un diagnóstico, ¿no? En ese momento fue la manera en la que me reconecté conmigo como mexicana, en la que me di cuenta que no sabía nada de mi país, que podía decir, ¿no?, hola en italiano, pero no podía decir hola en otomí o en wixárika, y eso empezó a avergonzarme un poco, ¿no? Y a hacerme reflexionar cómo también desde la academia pues se perdió toda esa riqueza, porque ese es un conocimiento que yo sentía que necesitaba haber sabido de estudiante, ¿no? Y también haber reconocido los procesos productivos tradicionales como un estudiante, ¿sabes? Y reconocer que también el barro, que también el vidrio soplado, que también la marroquinería, que también la talla de la madera, como la carpintería vista más desde el punto de vista más artístico, como la ebanistería, ¿no?, de la misma madera, como ebanistería tal cual, ¿sabes? Los textiles, o sea, saber reconocer entre un telar de cintura, un telar de pedal, uno vertical, todas estas cosas yo no las conocía cuando regresé de mi maestría, y ya había tenido una maestría, ¿no? O sea, claro. Lau, y justamente en esta contraposición de la producción en masa, de lo industrializado, contra los oficios, ¿cómo es que tú empiezas a jerarquizar o a escoger qué tipo de actividades son en las que te quieres enfocar? Dijiste, bueno, voy a empezar por la telería, o voy a empezar por el barro, por este tipo de actividades u oficios. ¿Cuál fue el primero que te llamó la atención? Súper cósmico, ¿no? Porque yo creo un montón en la energía y cuando ya ahora que pasó el tiempo y que puedo voltear para atrás, veo que sí hubieron momentos muy importantes, y no es una coincidencia que mi primera colaboración con un maestro artesano haya sido con la familia Ojeda, con don José Ojeda en Sayula, Jalisco, que ellos es la familia más importante de cuchillería en nuestro país. Cuchillerías, okay. De metalistería, y actualmente hacen cuchillería. Y esto lo siento así tan importante, y digo, no fue, o sea, se dieron las cosas, pero no fue una coincidencia porque mi padre es de Sayula, okay, de esta población de donde es la familia Ojeda. Yo crecí yendo al taller de los Ojedas a comprar sus cuchillos. Cada que llegaba alguien de visita del extranjero o de otra parte del país, era una visita obligada a ir a su taller. Entonces, y yo durante toda mi carrera profesional, más bien mi carrera académica, nunca tuve esa curiosidad, ¿sabes? De verlo así como un proceso productivo, ¿no? Lo veía totalmente fuera de mi alcance. Y hubo una oportunidad de generar una colección y me acerqué con don José y le pregunté, yo lo conocía desde niña, él conocía a mis abuelos, a mi papá, y le dije, oiga, don José, acabo de regresar de hacer mi maestría en diseño. Enséñeme a hacer cuchillos. Sí, no le pedí, no, eso es muy importante saber que cada quien es experto en lo suyo. Claro. Lo mío es ser diseñadora, ¿no? Y ellos son expertos en cuchillos, ¿no? Yo no quería aprender a hacer cuchillos, yo quería diseñar una nueva colección. Okay. En ese momento, don José hacían cuchillos de maderas tropicales oscuras y hacían cuchillos con incrustaciones de piedras preciosas, etc. Pero yo quería hacer algo totalmente distinto, ¿no? Quería usar el acero como no se usaba nunca en la cuchillería tradicional. Finalmente para cuidar la reinterpretación y la apropiación, que creo que ahí se puede perder bastante. Se puede confundir, ¿no? Sí, yo como diseñadora, simplemente desde mi humildad, porque yo llegué sin decirle que algo estaba bien, algo estaba mal, todo estaba perfecto. Es un taller que ha sabido permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, yo no llegué ahí a decirle que estaban mal los cuchillos que estaba haciendo por ningún motivo, al revés. Llegué con mucha ilusión sobre poder rendir un tributo por medio de mis diseños con un objeto nuevo a la poesía de sus manos, ¿no? en este trabajar. Y con esa honestidad, pues él me abrió las puertas de su taller y me dijo, claro que sí, ¿no? O sea, también siendo una persona de tanta experiencia, tanta sabiduría, pues ¿cómo le cierra las puertas a una jovencita diseñadora, ¿no? Que trae esa curiosidad de conocer sobre tu mundo y de también explorar pues mi propia creatividad, ¿no? Que los artesanos exploran su propia creatividad desde su quehacer. ¿no? Desde su quehacer día a día, ¿no? Y yo estaba en esa necesidad también siempre como diseñadora industrial. Por eso yo no había podido entrar en el mundo industrial aquí en
en Guadalajara porque era muy difícil, ¿no? Yo no podía llegar y diseñar algo y de repente verlo producido en las tiendas, ¿no? En cambio, en un taller artesanal ese proceso era muy fácil de realizar, ¿no? Ese sueño que teníamos todos de diseñar algo y luego verlo materializado era posible finalmente, ¿no? Y él me dio esa posibilidad. Fue un proyecto muy exitoso. ¿Estuviste mucho tiempo en ese proyecto? No, estoy hablando de diseñar. Yo lo voy a decir y espero que diseñar es fácil para un diseñador, ¿no? O sea, diseñar ¿Quién y crear, tiene el conocimiento? Si estás en un buen momento de tu vida es muy fácil la creación, ¿no? Por ejemplo, yo he estado bloqueada en muchos momentos de mi vida, ¿no? Pero hay otros momentos en los que he estado muy, muy creativa, muy productiva, y ese era un momento así, porque yo venía llegando de una experiencia en el extranjero. Entonces, cuando pues también tienes una experiencia así tan grande, vienes pues lleno, ¿no? Con muchas preguntas. Vienes con muchas cosas que decir, ¿no? Porque al final también considero que el diseño es una opinión. Es una opinión, y en aquel momento fue una opinión dar una opinión sobre algo que yo quería ver. Y de esa colaboración, pues hubo la oportunidad de llevar esa pieza al extranjero, una feria internacional muy importante, que es la más importante del mundo, la de Milán. Luego, a partir de esa pieza, obtuve mi primer publicación en una revista nacional, y eso fue lo que me fue como impulsando a encontrar este camino de la mano con los talleres artesanales. Y de ahí, en esa primera experiencia yo me enamoré. Compré un libro que es increíble, que es el libro que editó el Fondo Cultural Banamex a finales de los 90, que se llama Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, y lo volví como mi libro de texto, y los fines de semana me iba tal cual, me iba a conocer, y empecé simplemente con lo que me daba curiosidad a mí, ¿no? Okay. O sea, veía el libro y yo quiero ir aquí, entonces me agarraba el coche. Como estas visitas. Y estos viajes de 10 horas a reconocer mi país, porque son lugares que nunca había visitado y que no sabía que existían. Llegaba a unas montañas que parecían Suiza, y yo, ¿cómo es posible? Pero es tan difícil acceder, ¿no? Que me hacía 10 horas de carretera, en la madrugada me salía y llegaba en la noche allá, ¿no? Y fue una etapa muy bonita. ¿Y cómo sentiste que se aplicó una vez que llegaste a tu espacio, a Guadalajara? ¿Cómo lo transcribiste? Ya una vez teniendo como todo este conocimiento, ¿cómo lo pudiste aplicar ya en Guadalajara? Sí, se fue creciendo como una colección, ¿no? Porque de cada visita empezaron a surgir los como soportes. Recuperando pequeñas cosas de cada lugar. Empecé a seleccionar las técnicas, las seleccionaba también cuando daba mis talleres, yo seleccionaba las técnicas y las temáticas. Entonces, de esa manera empecé a crear como diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en ese momento en México, ¿no? Con alguna tristeza encontraba algunos talleres en calidad de abandono, o con una dificultad para integrar a las nuevas generaciones, para que existiera una continuidad generacional en el taller. Y ahí eso fue donde fui encontrando mi misión, porque yo veía algo que se requería hacer. Yo decía, estos talleres tienen una riqueza increíble, lo único que tengo que hacer es comunicarlo, sacarlo de contexto, llevarlo a nuevos entornos, o sea, sacarlo del entorno del tianguis, del entorno de la comunidad. De las periferias, ¿no? Sí, y llevarlo a un museo, llevarlo a una galería, llevarlo a una revista de diseño, traerlo a la academia, traerlo a la escuela de diseño. ¿Cómo sientes que las nuevas generaciones lo han adaptado? ¿Han tenido como una apertura a realmente aprender en ese periodo de oficios tradicionales? Yo te estoy hablando del 2009, que di yo clases del 2009 al 2015 aproximadamente, y durante ese periodo hubo una reacción y una acción súper positiva de parte de las nuevas generaciones. Hoy en día todos esos alumnos los sigo sintiendo súper cercanos, y a muchos los sigo en sus nuevos proyectos. Muchos siguen colaborando con el sector artesanal, y sí fue a nivel creativo un momento muy rico y de desarrollo de la autoestima de ambos como disciplina, tanto de los talleres artesanales con los que estuvimos como de nosotros mismos como diseñadores industriales, ¿no? Claro. Que durante muchos años, pues hoy no, pero la gente nos preguntaba, ¿no? ¿Qué dice? O sea, ¿qué haces? No, pues soy diseñador industrial. ¿Y qué es eso? ¿No? Y entonces había una falta hasta de autoestima, ¿sabes? Sí, de reconocimiento. Ni yo sé en qué identidad. La gente entiende lo que hago, yo tampoco lo entiendo, ¿sabes? La industria. ¿Y cómo fue que llegaste a esa carrera?
Me encanta La siempre historia siempre fui muy creativa. Yo pasé por querer estudiar arquitectura, diseño de calzado, diseño de modas. Okay. Cuando era niña, pues yo jugaba a que era diseñadora de modas y hacía ropita, ¿sabes? Y también de repente me llegó por la arquitectura, y yo pensaba que iba a estudiar arquitectura cuando estaba en la prepa, y cuando fui ya a empezar con todos los procesos, un día llegó mi papá y me mostró el plan de estudio de diseño industrial. Okay. Y me dijo, mira hija, lee esto, creo que te puede gustar más. Yo siento que me veía como más, porque la arquitectura pues, es algo más grande, a nivel, ¿no? Más espacial, más... Que al final el espacio sí me encanta y lo entiendo, por eso estudié arquitectura de interiores, claro. Pero es un formato como más grande, ¿no? Y no sé, como que tal vez me veía... Algo vio y yo hice caso, te digo que siempre he hecho caso de como esos estímulos externos que todos tenemos en nuestra vida, de cuando alguien nos dice algo. Y de la percepción ajena, ¿no? Tal vez de es muy importante que te conoce siempre. Y que ve algo porque que tal vez tú no puedes autopercibir. Muchas veces te vicias, ¿no? Sí. Y él me lo mostró y cuando lo leí dije, tienes razón, me encanta. Y ya me metí al quad porque, o sea, ya sin preguntar, ya estaba segura, ¿no? Estaba segura y nunca lo dudé. Estuve muy feliz, en esos años aprendí muchísimo. Me fui de intercambio 2 veces, hice la carrera un año en Barcelona, un semestre en Chile. Y esas experiencias internacionales también fueron muy ricas para mí en ese momento y también actualmente, ¿no? Para tener esta visión global de... ¿Y crees que en otras partes del mundo, tú que has estado y que has trabajado como en proyectos internacionales, hay como más cercanía con sus procesos artesanales que en México, en especial, obviamente, en el diseño industrial? Sí, ¿Se mantiene más vivo? Hay países que sí, pero sí creo que en general, a nivel global, todos volteamos a ver mucho durante un periodo la industria en masa. Sí, claro. ¿No? Y es algo que nos pasó. Ajá. O sea, inclusive yo la primera vez que visité el Salón del Mueble de Italia, esto era en el año 2004, fue la primera vez que fui, yo estaba impresionada, o sea, es la primera vez que ves esa industria gigante que la veía solo en las revistas y en los libros, ahí en vivo, y la frase de ese año era la plástica, el material del futuro, y todo era, o sea, no es hace tanto, ¿sabes? Es hace apenas 21 años, y sí, ni siquiera ahí, en esos, digamos, lugares que marcaban las tendencias, estaba todavía el reconocimiento todavía de lo tradicional, de los oficios. Fue en 2004 donde decía eso. Tengo la fotografía porque además tomé una fotografía de la frase y algún día fui a buscar entre mis registros porque quería verla, ¿no? Y también tengo otra foto que tomé en 2013 cuando estuve regresando a la feria en varias ocasiones. Es muy importante visitarla frecuentemente. Y en el 2013 que la vi, decía, el artesanal es como el futuro, lo he hecho a mano. Volver a los orígenes. Pasaron 9 años de esa primer foto entre el plástico y lo artesanal, ¿no? Entonces sí, muchos países siempre lo hemos tenido, muchos, ¿no? Está Japón, que es el país está pegadísimo, ¿no? Es el país que para mí supo no perderlo a pesar de la industrialización. Japón o los países nórdicos también, pero todos lo tenemos. Por eso hoy en día vemos todas estas experiencias con artesanos en Colombia, en Brasil, en Marruecos, en la India, o sea, es porque somos humanos, ¿no? Y el ser humano siempre va a necesitar hacer cosas con sus manos, ¿no? Claro. Como si la artesanía estaba en peligro y decían que sí, y yo la verdad siempre... Es muy difícil discutir, ¿no? Es como una discusión filosófica, pero decía, no va. Inclusive también ética, ¿no? Algo que también mencionabas al principio que también me llamó mucho la atención, que de hecho creo que sería un muy buen material para tratarlo en los siguientes episodios, es como este sentido de apropiación, porque si bien también es quererlo recuperar, pero seguir teniendo un respeto por las personas, como lo que mencionabas de Sayula, ¿no? De este artesano que bien tú desde la humildad no puedes llegar a cuestionar, aunque tengas una sapiencia académica, decirle está mal o así no se hace. Tienes que ser como muy cuidadoso con, ok, sí quiero amplificar este tipo de voces, pero no quiero hacerlo sentir mío, ¿no? Tengo que ser muy cuidadosa con eso. Siento que también es como uno de los grandes retos que tiene el adoptar la artesanía en los procesos industriales. Claro. Sí, muchos países lo han hecho muy bien, como digo Japón, y ese discurso de la apropiación ya ni siquiera suena allá, porque
pues forma parte de los procesos de hasta los seres humanos, ¿no? Y de mexicanos también. No hay necesidad de defender algo que siempre ha estado valorado, ¿no? Cuando hay algo que estuvo desvalorado y luego sientes que alguien se lo quiere robar y entonces empiezas a defender, ¿no? Yo nunca me he acercado a un taller de esa manera, ¿no? En realidad, lo que yo considero que hace el diseño es generar caminos paralelos, ¿no? Es como nuevas vertientes, nuevos caminos, pero no por tratar de oprimir o cancelar o dejar al revés, ¿no? Es para revalorizar esto que ya existe, esto que ya es tradicional y es simplemente generar una ramificación nueva, ¿no? Un puente para conectarte con nuevas personas, con nuevos canales, con nuevos discursos, sin invisibilizar todo el pasado que ya existe, ¿no? También en ese tema, nosotros fuimos de las primeras marcas que poníamos el nombre de la persona que hacía el producto que tú recibías. En todos desde la primera vez desde que nosotros lanzamos esta marca en el 2014, tenemos ya 11 años, en el brochure que se te entregaba con la información sobre tu producto, venía el lugar donde lo hacen, la persona que lo fabricó y la persona que lo diseñó. Entonces, al principio había gente que nos decía, oye, pero eso es como eso es un secreto de la empresa, o sea, no debes de compartir a tus proveedores, ¿no? ¿Pero por seguridad o...? No, pues porque esa era el pensamiento de la era industrial. ¿no? O sea, era de, pues, guárdate. La fábrica no va a decir, no te voy a decir, lo hace. No te voy a decir quién, porque yo soy la maquila, ¿no? O sea, y yo decía, pues eso es precisamente lo que yo vine a hacer, a cambiar eso. Y precisamente nuestra SADCB se llama Manos Anónimas. Y Manos Anónimas hace una reflexión precisamente sobre eso, sobre todos esos objetos que siempre estuvieron al lado de nosotros y no sabemos quién lo hizo, ni en dónde lo hicieron. Claro. El jarrito del mercado. Cosas que utilizamos todos los días, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hicieron? Poder reconocer un textil y decir, ay, mira, este bordado viene de Chiapas, es de fulana de tal ciudad y seguro lo ha de haber hecho el taller de manganita de tal. Y obviamente esa anonimato en la producción es una consecuencia de la era industrial, ¿no? Claro. Y es algo que yo quería y del mismo cancelar. O sea, yo quería aportar en hablar de las personas. O sea, al principio nosotros éramos muy cuidadosos y no mostrábamos solo fotos de las manos en nuestra comunicación de la marca, porque la gente no quería, al principio como que no quería la foto entera de su cara, ¿no? Entonces teníamos mucho cuidado en respetar eso, ¿no? También me dicen, ¿por qué es puras fotos de las manos? Y yo, era parte del respeto y de no llegar a invadir, ¿sabes? Hoy en día ya todo el mundo quiere ver gente, ¿no? Quiere ver las caras y quieres humanizar las cosas que estás consumiendo. Pero ya pasó el tiempo. Ya nos pasaron 12 años, ya estamos listos para vernos las caras, pero en ese momento era una forma de guardar ese respeto, ¿sabes? A la identidad de las personas, pero sí poniendo su nombre en el papel, por escrito, en la web. Y eso fue increíble porque fue haciendo que creciera mucho la autoestima también de las personas que hacían las cosas, ¿no? Porque empezaban a recibir visitas. Vi que tú hiciste las lámparas de tal proyecto porque Tributo posteó la foto y le llegaban y el artesano nos platicaba, ¿no? Oye, ayer me vino a visitar no sé quién, que llegó porque vio y le voy a hacer no sé qué. Y entonces ellos realmente sí empiezan a generar una cartera de nuevas personas, ¿sabes? Empiezan a tener más acceso también porque muestran toda la diversidad que pueden hacer. Claro. Que antes, también o sea, el diseñador, si sabe llegar humildemente, ¿no? Puede llegar a ser esa persona que estimula la creatividad. O sea, es un estímulo de creatividad mutuo, ¿no? Esos procesos a mí me estimulaban la creatividad y por eso quería diseñar, y al revés también, ¿no? Porque también él decía, yo pensaba que yo no podía hacer esto y ahora me doy cuenta que puedo hacer miles de cosas más de lo que yo pensaba. Y había un artista... Que puedo llegar a lugares donde nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y eso es lo que nos llena, eso es lo que digo, eso es lo que quería encontrar. Lo que verdaderamente... Un trabajo que hago todos los días en donde estoy segura que estoy generando un beneficio para nosotros como seres humanos, ¿no?
en nuestro corto paso por el mundo. Y sí, ha sido muy duro, ha sido muy difícil, porque también nosotros llegamos antes de la pandemia, antes de la tendencia, ¿no? Me refiero a que antes de que hubiera esta tendencia de comprar lo local y lo mexicano, el hecho a mano. Entonces, pues sí, los primeros años tuvimos que estar, pues muy... Picando piedra. Pero hoy digo, mira, sí ha valido la pena. Hoy ya que cumplimos 11 años, ya podemos contabilizar nuestros impactos. Y ahora que hemos estado viendo los números, estamos impresionadas, mi hermana y yo, que es mi socia en tributo, porque ni siquiera nosotras nos habíamos dado cuenta de cuánto impacto habíamos hecho, ¿sabes? Siempre nos minimizamos, porque también hay un discurso allá afuera, siempre hay un discurso bueno o malo, ¿no? Sobre lo que hace el diseñador en el taller. Entonces, darnos la oportunidad también de esperar a que pase el tiempo, a que pasen los años y después voltear y medir lo que pasó, es muy satisfactorio, ¿no? Este año vamos a tener un aniversario en donde vamos a querer compartir todos esos números para que... Esperemos que no se vea. Lau, ya para terminar, ¿hay algo en todo este proceso, en todos estos años durante tu crecimiento profesional que nos puedas compartir como alguna historia o alguna frase o un mensaje motivacional para todos los diseñadores que están ahí e inclusive todos los artesanos? Sí, pues les voy a contar dos frases que me han dicho maestros artesanos, ¿no? Una que me dijo Napo, que la verdad me hizo sentir muy ilusionada. Una vez le enseñé, tuvimos la oportunidad de hacer todas las luminarias para el restaurante Tetetlán, que está en una de las casas más importantes de Luis Barragán, en el Pedregal, en Ciudad de México. Y cuando le enseñé las fotografías a Napoleón y las vio, se emocionó un montón y me dijo, híjole, yo continúo haciendo, tú continúa pensando. No en un mal sentido. Una vez yo lo dije en una conferencia y alguien se sintió indignado, ¿no? Por esto que dije, ¿no? Pero esto lo voy a ligar con otra cosa que me dijo otro maestro artesano en Veracruz. Él me dijo, yo entro en un estado de meditación cuando estoy trabajando. A mí lo que me gusta es hacer, ¿sabes? Y hay que entender que el hacer, que no tiene nada de malo en el hacer, ¿no? En estar... Porque dicen, ¿cómo va a ser repetitivamente todo lo mismo varias veces? Y él decía, es que para mí es un estado de meditación. O sea, esa repetición sobre lo mismo te lleva a la perfección, te lleva a la meditación. Y cuando él me dijo eso, entendí también lo que me dijo Napoleón unos años atrás, porque hubo una diferencia de 3 años entre lo que me dijo Napo y lo que me dijo este maestro en Veracruz, que entendí cuando Napo me dijo, yo continúo haciendo, porque haciendo es como él obtiene pues esa felicidad por la vida, y nosotros como diseñadores sí considero que somos pensadores, ¿no? Obviamente la mano y el dibujo pues es uno de los medios con los que nos comunicamos. Una herramienta, ¿no? Es una herramienta con la que nos comunicamos, pero al fin y al cabo pues somos pensadores, ¿no? Somos pensadores, y dejar de ponernos los apellidos de si soy industrial o de producto gráfico, o sea, como también perderle el miedo a esas barreras, esos sistemas, ¿no? de estructuración nos van poniendo. Claro, hasta académicos o como sea, porque tenemos siempre esa necesidad de categorizar, como seres humanos también, pero también aprender a, pues, abrirte a todos ellos y encontrar, pues, el gusto en eso que te gusta hacer, ¿no? Y dije, es cierto, a mí me encanta pensar, ¿no? O sea, así es como quiero abordar mi carrera de diseñadora, ¿no? No necesariamente a través de un objeto o de un dibujo. A veces voy a diseñar cosas que no son tridimensionales. Conceptualizarlo, ¿no? Ajá, que no son tridimensionales y que también tienen mucho valor, como esta construcción de esta comunidad, que fue algo que yo pensé en mi cabeza, que lo imaginé y que lo diseñé, por así decirlo, a través de los años, a pesar de que pues una comunidad no la puedes ver, ¿no? Uh-huh. Pero sí la puedes después entrevistar, y es lo que vamos a hacer. Claro. Mostrar cómo, pues también se van generando vínculos, ¿no? Sí. Entre las personas que se dedican a lo mismo. Cómo diseñamos esta forma de hacer. Ya. Sí. Lau, muchísimas gracias por compartir y por haber sido nuestra invitada del primer episodio del podcast de Moblaje. Esperamos verte muy pronto. Muchas gracias. Bienvenidos aquí a Tributo, y los seguimos. Siempre tendrán las puertas abiertas. Gracias. A otros, gracias por su apoyo. Si te gustó este episodio, te invitamos a darle campanita para que estés atento de todo nuestro contenido, a seguirnos en redes como Moblaje_MX y dejarnos tus likes y tus comentarios sobre los temas que te gustaría escuchar en las siguientes ediciones. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Moblaje. Hasta luego.